lenta y paulatinamente a retomar la actividad de varias disciplinas. El fútbol, como es el deporte masivo de más arraigo que tiene acá el Uruguay, tras una serie de fases protocolares, está a punto de iniciarse. La fecha de inicio es el 8 de agosto, el sábado 8 de agosto, y el domingo 9 sería el complemento de lo que sería la cuarta fecha del torneo de apertura. Se llevaban jugadas 3 etapas del primer torneo del año cuando se suspendió todo. Y bueno, ahora se va a retomar entonces el sábado 8. Quizás haya algún partido adelantado para el viernes 7, que ya dijo la autoridad máxima del fútbol aquí, que es Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pese a los rebrotes, porque acá estamos en pleno invierno, fíjense ustedes, acá hemos tenido temperatura bajo cero hace muy pocos días, y realmente es cuando más se propicia el virus a potenciarse. Por lo que hubo una serie de rebrotes del COVID-19 que está afectando al Uruguay, sobre todo aquí en la capital, pero eso no es impedimento para mantener la fecha de inicio, salvo que se llegue a complicar en demasía por el tema de la pandemia. Así que vamos suscribiendo, vamos subrayando que viernes 7, sábado 8 de agosto es el inicio, el reinicio, mejor dicho, del torneo de apertura del Campeonato Uruguayo, donde insólitamente tenemos líder al Club Atlético Rentistas, un equipo que viene de la segunda división profesional, que ganó los 3 primeros partidos y está en solitario en la punta de la tabla de posiciones. Pero van a jugar sin público. Sí, el protocolo así lo exige, sin público. Se va, por lo menos, yo creo que de acá hasta fin de año se va a utilizar esa metodología. Se ha intentado una serie de sugerencias de algún tipo de distanciamiento social en las tribunas, pero ustedes saben bien cómo son los hinchas, la fanaticada más radical, no van a estar a 2 metros de distancia unos de otros, salvo en algunas tribunas que se podrían llamar más civilizadas, donde ahí sí hay asientos numerados y ahí se podría crear algún tipo de protocolo con la distancia permitida. Pero no, va a ser sin público. Hay una idea muy motivante, una idea muy original, porque justo con el reinicio de lo que va a ser el torneo está el clásico, el domingo 9 entre Nacional y Peñarol. Nacional y Peñarol se van a enfrentar en el Estadio Centenario y sin público. Es la primera vez en la historia, en la centenaria historia del fútbol uruguayo, que un clásico se va a jugar sin público. Y ya Nacional ha lanzado una campaña para que sus socios les cobren una entrada ficticia y se publica la foto, como una gigantografía de la foto de cada socio en la tribuna. Son 14.000 la que tiene la tribuna popular atrás de un arco, que ya están agotadas, quedó chico y capaz que habilitan alguna tribuna más para que la foto de los hinchas estén presentes ese día del clásico. Eso sería una novedad. Y para un fanático, bueno, sería un recuerdo también. Sí, es una idea bastante original, ¿no? Y lo más lindo es que se lucra, porque vale como si fuera una entrada. O sea que la idea está redondita, realmente es original por donde se la vea. Claro, no, novedoso. Pero eso que quería ver, ¿cómo a ustedes que viven el fútbol, cómo se ve un juego de fútbol sin público? Porque hemos estado viendo algunos partidos ya de las ligas europeas y es raro no oír esa bulla del público y ese calor que se siente en los partidos. Sí, sí, en lo personal yo tengo una impresión que que me empuja a opinar y a comparar una cancha, un espectáculo futbolístico sin público. No sé, es como una canción sin música. Es como si cantaras a capela sin acompañamiento musical. Es como un perro sin cola. Es algo incompleto. Pero está, es el momento que vivimos. Hay que adaptarse a esta nueva realidad, así lo exigen los protocolos. Y bueno, más vale esto que nada, ¿verdad? Hay que acostumbrarse y esperando con toda la fe que esto sea pasajero y no demore mucho tiempo la entrada nuevamente del público. Ustedes saben bien que por estas latitudes, por el Río de la Plata, por Sudamérica, el arraigo popular es muy grande y las barras de aliento son impresionantes. Tanto Nacional y Peñarol son equipos que arrastran muchísima gente
siempre llenan los estadios cada vez que juegan, se agotan las entradas. Y bueno, esta vez más de 250 personas no podrán estar presentes en el Estadio Centenario, contando 50 para cada delegación, que es lo que permite el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y después dirigentes, prensa, etcétera, etcétera. No puede exceder las 250 personas que estén presentes en el estadio. Un estadio, como ustedes saben bien, está apto para 60.000 espectadores. Sí, Juan, que tenemos a Juan Orozco desde Guatemala. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Héctor? ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente te escuchamos. Ok, muchas gracias. Buenas noches, Cuéntame. Héctor. Buenas noches, Buenas noches. Alberto y Stalin por ahí para saludos a todos aquí desde Guatemala. Gracias por la invitación y pues a darle a la plática. Buenas Sí, noches. cuéntanos de Guatemala y el fútbol. Bueno, Héctor, pienso que al igual que como Alberto, la situación, bueno, si muy vemos, esto fue a nivel mundial, todo esto ha sido a nivel mundial la situación esto de la pandemia. En algunos momentos pensamos que no, bueno, aquí en nuestro país pensamos de que no iba a venir la pandemia a pegar así como ha pegado en todo el mundo. Pensamos que la pandemia se iba a quedar por allá, en Europa. Pero lamentablemente, pues, lógicamente por la situación que se vivió de los, eh, de los viajes de los extranjeros, porque así fue la situación de poder expandirse la pandemia, ¿no? De toda la gente que venía del extranjero, se vino a hacer algo, pues, lógicamente mundial. Y por lógica, estamos viendo que todos los países futboleros y a pesar de ¿cómo se llama?, de otros países que no son tan futboleros, pero también se vio la situación de que han sido afectados en todo momento, porque recordemos de que, pues, lógicamente las entradas a los estadios, independientemente de fútbol, béisbol, digamos en Estados Unidos el fútbol americano y todos los demás, el aglomerar a gente para poder apoyar a los equipos, pues lógicamente eso ha sido muy resentido, ¿no? Lo digamos aquí en Guatemala. En Guatemala, pues, eh, no sé, Alberto, no sé qué tanto tú hayas escuchado del fútbol de Guatemala. No es un fútbol que haya sido, que seas, como digo, al 100%, se dice ser profesional, pero digamos, no hay mucho jugador en el extranjero. Perdimos ahí. Muchos Ahora jugadores, sí. pues, ¿sí? ¿Me Te escuchas? escuchamos. Ok. Entonces, lamentablemente el jugador guatemalteco pues se ha mantenido nada más en aquello de quedarse aquí en Guatemala. Son pocos los extranjeros que han salido, que han estado en otros países. Ahorita precisamente pues solo les puedo hablar del conocimiento que tenga, solo puedo hablarles de un guatemalteco que está en Colombia, que es el arquero Ricardo Jerez, que se encuentra en Alianza Petrolera. Es el único que está ahorita afuera. Hay algunos otros que están en otras ligas menores de otros lugares, pero que no son de los profesionales en sí que salgan al extranjero y que nos representen. Ahora, ¿qué quiero decir con esto en ese sentido? Sí, el fútbol aquí en Guatemala se vive, porque se vive. Los estadios, no son muchos estadios, pero los estadios son contados en donde los hinchas, pues como dice Alberto, o los seguidores, pues tienden a llenar un estadio, pero de lo contrario, en los otros estadios, pues sí es algo radical en que apoyen en ese sentido. Aquí el mayor apoyo en ese sentido, más que todo, son de los patrocinadores. Porque si hablamos digamos aquí en Guatemala, los más sonados, en Guatemala está lo que es comunicaciones municipal y jaladitos ahorita está lo que es Antigua Guatemala y lo que es el Xelajú Mario Camposeco. Son los 4 equipos que vienen a juntar gente, que aglomeran gente, que tienen seguidores. ¿Entienden? Ya los otros equipos pues ya son menos, ya estamos hablando de una minoría en ese sentido y que realmente pues, pero sí cuando comunicaciones, cuando municipal llega a jugar a esos otros lugares, pues la gente sí se aglomera hasta cierto punto, pero en este sentido pues les
vuelvo a recalcar, aquí en Guatemala sí se ha sentido la situación del no poder tener igualmente la libertad de poder tener ¿cómo se llama? A los aficionados en los estadios. Ahorita estamos viendo la situación, precisamente hoy en la mañana estaba leyendo algo en una red social en donde pues estábamos con esa situación también de cuándo poder reanudar, porque aquí se suspendió, al igual como Alberto dice, casi la misma fecha se suspendió la situación de la Liga Guatemalteca. Entonces, de ahí para acá, pues se han venido trayendo rumores y un montón de situaciones por acá. Inclusive, pues, por ahí unos ciertos roces dentro de lo que son los directivos de la liga con la situación de la asociación de jugadores. Porque no hace mucho que aquí en Guatemala se pudieron unir varios jugadores para hacer una asociación, porque no lo teníamos antes. Pero ahorita con esta misma situación, pues supuestamente esta asociación ha tratado la manera de ver supuestamente por el bienestar de los jugadores en ese sentido. Tanto el bienestar de salud como el bienestar de lo que es ¿cómo se llama? El salario. Y precisamente, como les digo, hoy en la mañana, pues aquí hay un médico que es como un consejero presidencial que es de aquí de Guatemala, pero que tiene mucho tiempo de estar en Estados Unidos trabajando, siempre en la medicina. Entonces el presidente de aquí de Guatemala lo trajo para poder fortalecer la situación de salud. Entonces él precisamente hoy vino tuvieron una reunión virtual con los personeros de la Liga de la Liga Nacional de Fútbol, y pues por ahí, pues él como que dio un poquito de luz verde a la situación de que no dio fechas tampoco, porque no hay fechas. La vez pasada se estaban viendo panoramas, habían 3 panoramas para poder reiniciar nuevamente lo que es la Liga Guatemalteca, pero como les vuelvo a repetir, estaban en un estira y encoge y no se ponían de acuerdo, más que todo por la situación de la sanitización y todo lo demás. Entonces, hasta hoy fecha, con este doctor, pues él ya más o menos, pues ya dio, como les vuelvo a repetir, como que luz verde para poder ver que ya un poquito, me imagino, nosotros aquí en Guatemala, en la situación de esto de la pandemia, pues a nivel general, a nivel país, se generó la situación de poder tener ciertas restricciones. Inclusive la semana pasada el presidente el presidente de la República, pues con su consejo y toda la situación, vino a proponer un semáforo que supuestamente lo están ampliando o lo están haciendo en México. Entonces, ahorita este fin de semana que viene, pues se va a echar a andar y ver que dentro de los 14 días siguientes, ver cómo se mueve lo que es lo que son los contagios en ese sentido. Se va a hablar de un cierto porcentaje y dentro de esos porcentajes, pues se van a ir abriendo lo que son las luces del semáforo, luz roja, luz naranja y luz amarilla y luz verde, más o menos en ese sentido. Entonces, para querer reaperturar aquí en Guatemala lo que es el fútbol, pues tenemos que tener, según como ellos ponen el panorama, tenemos que tener la luz verde. Pero la luz verde, en una práctica que han hecho hace casi como una semana, casi la mayor parte de lugares en donde se funde lo que es el fútbol está en rojo. Uno que otro departamento que tiene, ¿cómo se llama? Tiene equipo, son como 2 o 3 que tienen naranja, pero de ahí todos tienen rojo. Y media vez ese rojo no baje a lo que es el naranja o el amarillo más o menos, no se puede hacer nada. Pero como les digo, ahorita él, pues me imagino que ya tienen un margen en donde ellos van a ver de que a partir de este fin de semana, para dentro de unos 10 días, vean de cómo el movimiento de los contagios vayan bajando o vayan viendo la situación de que sea favorable para esta situación. Eso es con respecto aquí a Guatemala. Como les vuelvo a repetir, sí está pegando mucho la situación de cómo se llama, de lo que es esta pandemia rotundamente. En el caso de Alberto habló de 250 personas del protocolo que podían estar en el estadio. ¿Qué otras medidas se han tomado, Alberto, en cuanto al protocolo para jugar?
Bueno, en principio, esa es la cantidad de gente que se permite de ingreso entre delegaciones deportivas, dirigentes, periodistas. No va a haber público, ya lo hemos anunciado. El tema del protocolo también en la cancha, y una vez que terminen los partidos, o sea, se ha insistido mucho que una vez que se llegue al vestuario, que no se duchen los jugadores, que se cambien rápidamente y cada uno, bueno, se vaya para su casa y se higienice en su casa. Esa es una de las posibilidades que se está manejando. También con la prensa está un poco en el debe la Asociación Uruguaya de Fútbol porque se está hablando con el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay a ver cuánta gente se permite para las transmisiones de fútbol. Ustedes saben que la radio acá en Uruguay es un medio muy popular donde cada transmisión de fútbol no baja de 10 periodistas, pero fácil. Entre relator, 1 o 2 comentaristas, que es lo que se estila, el locutor comercial, y después la gente que hace móviles, tanto en vestuarios como en palco oficial, no, sin temor a exagerar, yo creo que arriba de 6, 7 periodistas mínimo hay en cada transmisión. Bueno, acá se está discutiendo un protocolo de presencia que ha molestado bastante a los periodistas. Se dice que van a dejar entrar nada más que a 2 personas, tanto relator como comentarista y nada más. Hay un grupo de periodistas que son independientes, que no pertenecen al círculo, donde han reunido, hace 2 días, el lunes a la noche, se han reunido y han sacado una declaración y pretenden que se deje entrar un mínimo de 7 periodistas, que es lo que prácticamente se estila y se cuida, se preserva al producto, digamos, para tener una buena transmisión, una buena emisión, para que la gente que no concurra al espectáculo tenga con lujo de detalles lo que pasa en el escenario deportivo. Eso por un lado. La fecha de inicio sale porque Uruguay ha manejado relativamente bastante bien el tema de la pandemia, los números son muy favorables comparados al resto de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, Uruguay es de los mejores países, si no el mejor. Ustedes fíjense que tiene 149 casos activos nada más, hay 34 fallecidos y hay un total de 934 personas recuperadas con el virus. Creo que son los números Eso es a más nivel auspiciosos, Uruguay, ¿no? Alberto. ¿Cómo? Eso es a nivel De Uruguay. a nivel país. Son los números de acá. O sea, 149 personas hoy padeciendo el virus, hay 34 fallecidos y hay 934 personas que se han recuperado. O sea que, junto con Paraguay, acá en Sudamérica son los países que tienen mejores números en la región con respecto a la gente contaminada por este virus del COVID-19. Eso y trasladado al fútbol. Noticia, ¿no? Sí, relativamente buena noticia, pero vio cómo es la gente. Acá la gente se confía, se reúne, salen, y no hay que descuidarse. Hay que usar el tapaboca, la mascarilla, hay que andar higienizándose muy seguido. La gente, relativamente su gran mayoría, respeta eso, pero el ser humano, como digo yo, es un bicho de costumbre, es un bicho del rigor. Cuando se asusta y pasa algo grave, no toma conciencia de la situación, y esa confianza, ese descuido hizo que en los últimos días hubo un rebrote importante de gente contaminada, por lo que las autoridades nuevamente, que ya lo dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que, bueno, que él no piensa decretar la cuarentena obligatoria, pero exigía, advertía a la población tomar los máximos recaudos para que esto no se propague, como en otros países que realmente, bueno, nuestros vecinos acá, Argentina y Brasil, están viviendo una realidad calamitosa con respecto a esto del virus. Y otra cosa importante que me gustaría destacar es que la CONMEBOL todavía no está confirmado, pero hay versiones que el máximo organismo continental del fútbol, con sede en Asunción del Paraguay, está manejando la posibilidad que el resto de la Copa Libertadores de América, que ya tiene fecha de reinicio, que va a ser en el mes de septiembre, bueno, tengan sedes fijas, que sean Uruguay y Paraguay quienes alberguen tanto a la Libertadores como la Sudamericana, porque son los 2 países que tienen mejores números. O sea, hoy, principalmente a Brasil, nadie quiere ir. Brasil es impresionante. Hoy estaba mirando el informativo, hay 85.000 fallecidos en Brasil.
O sea, entiendo que es un país con 200 millones de habitantes, nosotros apenas somos 3 millones y medio, que la relación importa y mucho, pero también va en la conducta gubernamental, porque realmente lo de Jair Bolsonaro fue lastimoso, la conducta que ha tenido el presidente, menoscabando y quitando la importancia al virus, hasta que, bueno, ahora lo contrajo. Ya van 2 o 3 veces que le dio positivo y anda de mascarilla todo el día cuando antes criticaba a quienes la usaban. Sí, claro. Hola, saludos. Disculpa que me conecte a esta hora. ¿Cómo están, muchachos? Una pregunta que te voy a hacer a ti. Ahora tú, si eso sucede, ¿tú crees que el gobierno de Paraguay y el gobierno de Uruguay van a permitir de verdad que se realice la Copa Libertadores ahí cuando vienen futbolistas y vienen periodistas de países que están con los altos índices de coronavirus? Acá existe ya un protocolo de ingreso al país que tú para ingresar tienes que tener una visa especial para el ingreso. No puede estar sin control la persona que ingresa al Uruguay, si no, no se la deja entrar. Son muy estrictos en ese sentido y creo que las delegaciones deportivas no van a ser la excepción. O sea, ante caso de sospecha, de contacto o de persona sospechosa, por más que el hisopado le dé negativo, porque eso no es garantía tampoco, a los 3 y 4 días capaz que el virus se declara y estás contagiando prácticamente a muchas personas. O sea, los controles están muy bien efectivizados, están muy bien gatillados, por así decirlo, y hay un protocolo de entrada al Uruguay que es muy rígido, por lo que yo pienso que Uruguay estaría en condiciones de albergar, bueno, las distintas series, no sé qué es lo que planea hacer la Conmebol con respecto a si decreta que la Copa Sudamericana se juegue en Paraguay o en Uruguay o viceversa, las Libertadores, porque son los 2 países que mejores índices que muestran por el padecimiento de este virus han registrado hasta el momento los mejores números de Latinoamérica, ¿no? Bueno, vamos a dar la bienvenida Alberto. A Johnny Sí, Fraquiel, que se nos unió de NTI Radio. Johnny es un periodista venezolano radicado en República Dominicana. Bienvenido, Johnny. Saludos, Johnny. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchachos, y disculpen que me haya unido tarde a la tertulia. No, está todo bien. Ya no te va a tocar café, Johnny. Sí. Al final, no importa. Sí, exacto. Okay. Oye, perdón. En Venezuela lo que está sucediendo con el fútbol de verdad que es algo lastimoso. La Federación Venezolana de Fútbol está cometiendo cualquier cantidad de errores, ¿verdad? Y ya el caso de Venezuela ha llegado a la Conmebol, ¿verdad? También la FIFA está al tanto de eso. Hay injerencia del Estado venezolano en la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, y resulta que se ha hablado hasta de una posible desafiliación de la Federación Venezolana de Fútbol ante la FIFA. Eso es algo muy delicado por lo que está sucediendo, con donde un ministro, ¿verdad? El ministro de Deportes de Venezuela ocupa un cargo en la directiva. Y aparte de eso, Jesús Berardinelli, ¿verdad? Jesús Berardinelli tiene un problema tiene un problema con la justicia hace muchos años y acaba de ser vetado por la Conmebol. Eso es un problema que hay, y yo no sé, hay varios problemas también a nivel suramericano. No sé si en los países de ustedes cómo está la situación con la federación de ustedes. No, acá el Uruguay problemas políticos no tiene. Tuvo, sí, el año pasado con la intervención de la FIFA, que fue público y notorio a nivel mundial, tras una serie de desavenencias entre los dirigentes de nuestro fútbol, acusaciones de corrupción, que hizo caer a Wilmar Valdés, quien era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en ese entonces. Luego de la intervención, como que se han acomodado un poco los zapallos en el carro, como decimos nosotros, y hoy por hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol está regida por un cuerpo de neutrales y por un congreso muy reforzado, donde hay muchos actores políticos que antes no tenían injerencia a las decisiones del organismo mayor del fútbol nacional, que ahora sí están representados. Antiguamente eran los clubes de primera división que votaban a sus presidentes y sus 4 consejeros compañeros, o sea, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y contador honorario.
Los cargos siempre son honorarios en la Asociación Uruguaya de Fútbol, salvo, bueno, los jugosos viáticos que tanto la Conmebol y la FIFA les mandan para participar en congresos, en conferencias, en seminarios, etc. Pero como que Uruguay se ha encauzado políticamente después de la intervención, y inclusive hace muy poco tiempo Ignacio Alonso fue comunicado por parte de la FIFA para integrar el ejecutivo del máximo organismo del fútbol mundial, una cosa que fue realmente muy bienvenida en el Uruguay, porque ya ostentaba ese cargo Wilmar Valdés, que presentó renuncia por graves situaciones de corrupción que todavía se están investigando, y ese lugar lo ocupó el argentino Tapia, el Chiqui Tapia, famoso. Los dirigentes en ese entonces acá del Uruguay pegaron el grito en el cielo porque le reclamaron que ese puesto era para Uruguay, y sin embargo lo ocupaba un argentino. Al parecer el Chiqui Tapia tampoco las quiere consigo en Argentina, tiene un montón de acusaciones, y bueno, fue destituido y ahora retoma Uruguay ese cargo en el Ejecutivo de FIFA, por lo que hace pensar, y uno se imagina, que políticamente, a pesar de los vaivenes, de estos imprevistos que ha ocasionado este virus, está gozando de muy buena salud y con una proyección política bastante interesante para el Uruguay, de esta realidad que estamos viviendo hoy por hoy, a pesar de los pesares, de todo esto que nos está pegando a todos, que nos está privando de ver lo que nos gusta, el fútbol en la cancha, de disfrutar de las hinchadas, como decíamos hace poco, de un espectáculo realmente menguado y que, bueno, uno no tiene la esperanza de que dentro de poco se normalice la situación para disfrutar a pleno este espectáculo. Estamos en el año 2020. Hace pocos días, el 18 de julio, que es fecha patria acá se conmemora la jura de la Constitución de la República, jurada en el año 1830. Hace exactamente la semana pasada, cuando se conmemoró el 18 de julio, ese día en el año 1930 se inauguraba el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Por qué el Estadio Centenario? Precisamente por eso, porque se cumplían 100 años en 1930 de la jura de la Constitución de 1830, y en homenaje a ese hecho libertario, porque Uruguay era independiente hacía poquito tiempo y se juraba la Constitución en 1830, en homenaje a ese hecho, se bautiza el Estadio Centenario por esa jura centenaria de la Constitución en su aniversario, en pleno Mundial de 1930, donde fue inaugurado con la victoria de Uruguay frente a Perú 1-0 con gol de Scarone. Hace poquito, entonces, festejaba sus 90 años el que hoy por hoy monumento histórico del fútbol mundial, así proclamado por la FIFA hace muchos años en un congreso, y que tiene un desafío muy grande si es que realmente se contempla el pedido de que Uruguay, Argentina y Paraguay sean la sede de la Copa Mundial 2030. Ok. Es increíble, disculpa Héctor, increíble que un país tan pequeño como Uruguay, porque Uruguay es un país chiquitico, tenga, y con apenas 3 millones de habitantes, tenga tantos futbolistas de calidad. Sí, es algo inexplicable realmente. Yo no sé qué llamarle, si es una cualidad misteriosa realmente, porque acá hay que hablar con un sociólogo y no con un periodista deportivo, porque uno puede dar una impresión personal y capaz que le erra, se equivoca. Pero yo creo que el uruguayo ya por sí es una patria muy chiquita y estamos encerrados prácticamente entre dos monstruos. Tenemos a Argentina por un lado y a Brasil por otro. Son los únicos dos países que Uruguay limita. La historia de este país se hizo a la sombra de estas dos grandes potencias sudamericanas. Y claro, como que siempre estuvimos a la defensiva de esos dos monstruos. Siempre. Entonces, ya el espíritu del uruguayo es esa rebeldía, esos obstáculos que te pone el destino históricamente al estar rodeado de dos países mucho más poderosos que el tuyo, hace que el uruguayo se rebelara, que fuera sorteando obstáculos, y eso se trasladó al plano deportivo. Se trasladó al plano deportivo porque hoy ni Argentina ni Brasil quieren enfrentar a Uruguay, porque somos el granito de la nalga, realmente. Siempre le complicamos la existencia. Uruguay es la selección que más veces ha ganado la Copa América. Por eso digo, o sea, uno dice, ¿cómo puede ser que un país tan menguado en habitantes, que ha tenido un éxodo tremendo hacia el exterior, sobre todo en la década del 70 y luego en los 90, debido a las crisis económicas tremendas que hubo acá en nuestro país, donde tú sos testigo, en Venezuela hay una cantidad enorme de uruguayos, una colonia uruguaya muy importante, también en Australia,
en España, en New Jersey, en Estados Unidos, ahí hay colonias de uruguayos que yo calculo que si somos 1 millón fuera del Uruguay, no creo que lleguemos, pero no sería tan exagerado de decirlo. Y bueno, los que están afincados en los países vecinos también, ¿no? Después de Israel, creo que Uruguay ha sido el país que más ciudadanos le dio al mundo en las épocas de crisis, cuando se vio menguada su situación. Y eso conspiró, en cierta forma, para que un país se desarrolle normalmente, para que un país crezca como tiene que crecer. Esa simbiosis y esa contradicción del fútbol uruguayo es que hoy nos representa en una liga muy pobre competitivamente, con clubes que son semiprofesionales, salvo honrosos casos, que son los grandes, Peñarol, Nacional. Pónganle que en un escalón más abajo vienen Defensor Sporting, Danubio, Liverpool, Wander, alguno más, pero el resto son todos prácticamente semiprofesionales, y así todo son una máquina de generar continuamente jugadores que tienen desde la categoría de base hasta primera división, y a veces ni pisan primera división Alberto, cuando ya se están trasladando al fútbol europeo. Alberto, Sí. dime tú, yo veo que tu experiencia es bien amplia en ese sentido del fútbol y veo que estás muy compenetrado en la situación del fútbol uruguayo. Y me nace esta situación y te pregunto a ti en ese sentido, porque sí, como dice Johnny, en ese sentido, si hablamos de Guatemala, Guatemala creo que es más grande que Uruguay entonces, porque en Guatemala estamos hablando casi de 19 millones de gentes. ¿Ya? 19. Casi 19. Así es. Según el último censo que supuestamente, bueno, fue una situación bien rara porque hicieron un censo y el censo del instituto que hizo el censo con el RENAP que nos da la identificación a nosotros, pues como que no combina y no da la igual, y no son iguales en términos numerales. Pero más o menos estamos hablando radicalmente hablemos de 15 millones. Ya. Imagínate cuánto dice de Uruguay. Ahora yo le pregunto a Alberto, porque aquí la situación con los jugadores es una situación muy extrema y aquí por eso es que precisamente nosotros en Guatemala no venimos a levantarnos, a hacer un fútbol profesional en sí, porque el que, digamos aquí en Centroamérica, hablamos del fútbol guatemalteco, hablamos del fútbol de Costa Rica. Entre el fútbol de Costa Rica y Guatemala, pues lógicamente sobresale el fútbol de Costa Rica. Recuérdense que Costa Rica ha ido a mundiales. Guatemala está a punto, y está a punto, pero no llega. Es lo que yo les decía hace rato, de que Guatemala exportar jugadores no hay cómo. Han habido unos que otros por ahí, pero son esporádicos. ¿Cómo se llama? En Uruguay, no, ¿dónde es? No, en Chile es la cosa. ¿Cómo se llama? En Chile han habido jugadores, pero también por temporadas. No han habido, ¿cómo se llama? Jugadores que se mantengan de 1, 2, 3, hasta 5 temporadas. El único que ha sacado la espada, que ha sacado la bandera en este sentido, les recuerdo otra vez, es este jugador, Ricardo Jerez, que es un guardameta de Alianza Petrolera en Colombia, que él es hijo también de un portero, exportero, porque él ya se jubiló, de aquí de Guatemala también, que estuvo uno de los grandes de aquí de Guatemala también. Ahora mi pregunta es para Alberto, ¿cómo es que manejan o cómo tú sabes o cómo ves tú que maneja la federación el que los jugadores vengan y tengan una mentalidad ganadora? Porque aquí lo que tienen los federativos es de que jalan solamente a algunos de que son recomendados y nada más porque ahí se quedan, porque tenemos que venir a traer a gente del extranjero. Y misma situación pasa con aquello de que hasta queremos nacionalizar a gente del extranjero como para poder jugar a la selección. Y como que esa situación no casa, pues no está. Si tuviéramos nosotros jugadores en el extranjero, les aseguro que jalamos la situación de poder jugar con jugadores natos de acá, pero que estén en el extranjero. Pero caemos al error de que gente que venga del extranjero, ha venido mucho uruguayo también aquí a jugar, ha venido mucho argentino aquí a jugar, ha venido mucho brasileño aquí a jugar, ¿ya?
también tal vez no son de las, ¿cómo se llama? De los equipos grandes, pero sí de la segunda o tercera división, pero sí han venido a jugar acá. Entonces, por eso les decía que aquí se dice fútbol profesional, pero a la vez hablemos de que es un fútbol semiprofesional. Ahora, vuelvo a la pregunta otra vez con Alberto, porque yo miro que sí, la situación es escalofriante para mí en ese sentido, lo digo en ese punto, porque si estamos hablando de una población chica, que a pesar de que sí se mete a lo que es el fútbol, pero están compenetrados al fútbol, a tener resultados en ese sentido. A cambio de nosotros que, híjole, aquí no pasamos del piso para la acera nada más. Es un tema lindo, es un tema que realmente uno no tiene la verdad absoluta, pero sí la percepción. Uno trata de ponerse lo más neutral que se pueda para explicar este fenómeno, la realidad del fútbol uruguayo que va de la mano un poco de la idiosincrasia de cómo es el pueblo uruguayo en sí. No olvidemos que Uruguay fue una colonia española que terminó independizándose del Imperio de Brasil, porque debe ser uno de los pocos países de Latinoamérica que no se independizó de España, se independizó realmente de Brasil en el año 1825. Éramos prácticamente un estado brasileño. Y con esa independencia se lograron un montón de cosas y era lo que yo le venía narrando. Se fue construyendo una nacionalidad a base de percances, a base de obstáculos. Acá al uruguayo siempre le costó mucho todo. Y ese espíritu de lucha, de superación, ya lo traemos desde la cuna. La gran mayoría de los uruguayos tienen esa rebeldía y los objetivos marcados desde chiquito. Desde que comienzan el baby fútbol, cuando son chicos, se les hace la cabeza que el conjunto está por encima de lo individual, de que los logros tardan pero llegan, y de esa infinidad de chiquilines, de niños que empiezan a jugar al fútbol desde pequeños, bueno, quizás muy pocos lleguen a triunfar profesionalmente, pero dejan toda esa madera, toda esa esencia de vida que ya traen desde la casa en una cancha de fútbol y la proyectan. Y quienes guían profesionalmente a esos chiquilines, después en su adolescencia y cuando son jugadores maduros, no pierden esa herencia, digamos, que ha tenido desde el inicio de nuestra historia el uruguayo en su forma de ser. Permítanme decirles algo con orgullo, porque es inexplicable. ¿Cómo es posible en el Mundial de 1950, para no ir tan lejos, donde Uruguay se consagra campeón del mundo derrotando a Brasil en el mismísimo Estadio Maracaná, con más de 200.000 personas en la tribuna? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un jugador, un zaguero como Gambetta, en las anécdotas que hay de aquella época que me contaba mi padre, que fue el que presenció ese partido, cuando sale Uruguay a la cancha, porque Brasil estaba a punto de salir y Odulio Varela le dijo, venga porque vamos a salir juntos los brasileños, así no nos babuchean. Ya en eso psicológicamente ya se empezó a ganar el partido de antemano. Y cuando salió Uruguay hubo que despertar a Schubert Gambetta, que estaba dormido en un banco en el vestuario. Uno no se explica. Yo temblaría como una vara. Y sin embargo, con ese espíritu se fue a afrontar a Brasil sin ninguna compresión, sin ninguna presión, y se le terminó ganando. Se silenció a 200.000 personas en un estadio. La cantidad de suicidios que hubo en Río de Janeiro ese día fue tremendo, porque se veían campeones. El discurso del gobernador de Río de Janeiro, en ese día, les dijo, bueno, yo cumplí, les entrego el estadio más grande del mundo, ustedes nos tienen que dar el título, que ya les contamos que va. El tipo les metió una mochila de 10 toneladas antes del partido. Los brasileños no pudieron soportar eso. Y también va la calidad futbolística que tenían aquellos jugadores de fútbol. Esa es una de las cosas que surge del espíritu nacional, del espíritu de ser uruguayo, ese mismo espíritu que en el siglo XIX, cuando nuestro héroe José Gervasio Artigas fue traicionado por socios, digámosle así, políticos de aquella época, y tuvo que irse del Uruguay en lo que se llama el éxodo de la banda oriental, donde todo el pueblo lo siguió. Abandonaban casas, abandonaban animales, abandonaban ganados, se fueron todos atrás del prócer. ¿Cuándo se vio una cosa así en la historia de la humanidad? En la cordillera de los Andes, en el año 1972, cuando un avión cae, se parte al medio y pocos sobreviven, estuvieron 3 meses bajo cero.
y esa lucha, ese espíritu inclaudicable de esa gente les hizo atravesar los Andes a pie para desembarcar en el lado chileno y que un arriero de casualidad los encontrara, pero ese meter, ese no darse por vencido ante la adversidad, es propio de nuestro pueblo. Ahí se conjuga un poco por qué se logran los objetivos, porque nunca hay que desfallecer cuando la adversidad es grande, lo traemos desde la cuna eso. A veces podemos, a veces no, pero en el espíritu está eso, intentarlo, ser perseverantes, y creo que con el fútbol uruguayo se heredan todas esas cosas como para que se consigan a la larga algunos objetivos y algunos títulos, que no en vano Uruguay tiene 15 Copas América, tiene 4 Copas del Mundo, en fin, o sea, es inexplicable, pero hay una razón que ayuda y mucho para la concreción de todas estas cosas que a nivel deportivo, bueno, nos hace uno de los países más ricos en historia futbolística, no solo en la región, sino en todo el mundo, y los jugadores uruguayos son muy codiciados desde chiquitos. Acá no pisan primera división cuando ya están jugando en Europa. Antiguamente vos tenías que quemar etapas. Entrabas a primera división, de un club menor pasabas a Nacional y Peñarol, que era lo más grande, que tenía la vidriera de la Copa Libertadores, y ahí te llevaban un cuadro europeo. Ahora no. Ahora vienen los equipos europeos y te llevan estando en quinta división, con 13, 14, 15 años. Es más, vienen equipos europeos y te gerencian los clubes ahora. Se adueñan de los clubes y que pinta más o menos bien, ya se lo llevan. O sea, ha cambiado mucho el tiempo, pero lo que perdura es esa esencia que creo que es un fenómeno social heredado de cómo es el pueblo uruguayo desde su origen hasta nuestros días. Ay, Alberto, hay que quitarse el sombrero. Ha dado una clase completa de una explicación bien pormenorizada de todo lo que es el uruguayo en sentido general. Sí, un poco... No de balde las canas, ¿eh? Sí, todo un profesor, por favor. un maestro. Tengo 58 años apenas, soy un joven todavía. No, pero sinceramente, todavía, por eso. Yo venía la vez pasada caminando, me dolía un poco, tengo un problemita en la rodilla, me hice una resonancia ayer, ahora tengo que ir a la traumatóloga. La vez pasada caminaba con dificultad y me decía un compañero de la radio, che, Tata, viejo, dice, no te vayas a caer, che, no me digas así, que me haces sentir más viejo de lo que soy. Casi lo agarro del cuello. Dice, está bien, no te calentes, cualquier cosa pegame con el bastón. Y la seguía al otro. Bueno, tenemos por Stanley está por ahí también ya. Buenas noches, disculpen la tardanza, tuve inconvenientes técnicos. Stanley de la República Dominicana también. Hemos hablado de fútbol todo este tiempo, pero por ejemplo ya el béisbol de Grandes Ligas comienza mañana y el baloncesto comienza en 8 días más o menos, creo que se reanuda. También sin público, el baloncesto va a jugar en una especie de burbuja, en una sola sede, en una sola ciudad, donde ahí se va a tener más control de los jugadores si se infectan o no. En cambio, el béisbol que se reanuda, que comienza en el día de mañana, pues hay más de 48 peloteros que han dado positivo a diferentes equipos. Sé que Alberto y Juan el fuerte de ellos no es el béisbol, pero vamos a ver Stanley y Johnny también. Yo estoy por aquí, aunque no me veas, estoy por aquí, pero se fue la luz y todo está oscuro, por eso puse el logo de la radio. Ah, ok. Sí, hablando un poco del básquetbol y del béisbol, los cuales van a tener sus protocolos bien estrictos a la hora de funcionar y de poder comenzar los juegos, ya que principalmente el básquetbol, según lo que he estado leyendo y viendo, tendrá un lugar específico donde estarán todos los jugadores, técnicos y personal que tenga que ver con el básquetbol de la NBA. ¿Qué sucede? Eso está en Orlando, en una de las instalaciones de Disney World. Ahí estarán todos en 3 hoteles. Se estarán hospedando todos los jugadores y
para poder estar ahí, el requisito es que no pueden salir, van a tener una especie de pulsera especial que incluso si tú duras más de 3 minutos al lado de una persona, te va a indicar los protocolos para el comienzo de la NBA y del béisbol de Grandes Ligas. Es bien estricto con relación a la cercanía, al uso de mascarillas y cosas así, ya que ustedes saben cómo se está manejando esto a nivel mundial. Bueno, en el de béisbol habían más de 60 puntos que los jugadores y el sindicato estaban protestando en cuanto al traslado de los jugadores, a no bañarse, a la cantidad de fanáticos, de entradas adicionales, no fanáticos, sino entradas adicionales por equipo. Es muy complicado la situación de la COVID-edad, vamos a decirlo así, de este COVID, y jugar, o sea, cualquier deporte, cualquier evento, tanto por el calor de los fanáticos como el mismo contacto que existe. En fútbol celebran los goles, en béisbol celebran los honrones. O sea, ¿cómo controlar eso? Yo digo que es un poco difícil manejar no tanto el protocolo, sino el impulso del atleta cuando está celebrando una hazaña que ha logrado. En cualquier deporte creo que eso es lo más difícil porque te sale natural. Cuando tú quieres celebrar algo y que tú no puedes hacerlo, llega un momento en que lo hacen y luego, espera, tengo que echar para atrás porque no debo de hacerlo. Entonces, los protocolos que se van a utilizar, será bien interesante seguir los juegos y seguir las acciones en los diferentes deportes, porque va a haber un cambio y lamentablemente el fanático no va a poder estar en los estadios. Lamentablemente Se cortó ahí. va a cambiar porque no es. ¿Te escuchamos? Bueno, creo que hay problemas de energía en Santo Domingo. Hay una tormenta eléctrica en estos momentos. Mira, esto, con respecto al béisbol, yo lo que te puedo decir es que, insisto, lo mismo que he dicho en los programas de Playboy, y lo he dicho en varias entrevistas, el béisbol de Grandes Ligas es una vergüenza para el deporte mundial. El béisbol no debió haberse jugado este año en Estados Unidos. Una temporada de apenas 60 partidos. 60 partidos, no. Sí, solamente va a ser prácticamente una temporada de béisbol invernal. Hay peloteros que dijeron que no iban a jugar, hay peloteros que lo que hacen es no cumple con los protocolos y por eso es que hay tantos peloteros infectados, ¿verdad? Y pienso son yo 60, de que 100 partidos menos, más o menos. Sí, de 102 partidos menos. 102 partidos menos. Y Manfred le han faltado cojones, le han faltado a Manfred para tomar una decisión firme y decir, este año no se juega en las Grandes Ligas. Pero tú sabes que las casas de apuestas son las que mandan en los deportes de Estados Unidos, la televisión es la que manda en Estados Unidos. El contrato millonario en televisión. Sí, por lo menos hoy se anunció el contrato, ayer, de Mookie Betts por más de 380 millones de dólares por 12 años, lo que me parece una grosería. El béisbol no le quiere poner límites, no quiere poner tope salarial y eso le está haciendo mucho daño al deporte. Volví, pero se fue la luz, estoy sin video. Sí, decía eso, que había una tormenta eléctrica en Santo Domingo, según tenemos entendido. Lo que en mi particular opinión, o sea, tanto el béisbol como el fútbol, no me gusta sin público. Yo estuve viendo algunos partidos de exhibición de béisbol y estuve viendo... Ahora fue Héctor que se fue. Español. Y se oye raro y se ve feo. Boxeo, UFC, se ve bastante extraño sin público. Será difícil ver los estadios donde la emoción del juego es transmitida con la bulla, con la algarabía de los jugadores. Será un poco complicado ver y disfrutar los juegos sin la fanaticada.
Muchachos, pero hay una diferencia grande, no sé si me están escuchando. Sí. Hay una diferencia grande entre la fanaticada del béisbol y la fanaticada del baloncesto y el fútbol. ¿Qué pasa? La fanaticada en el béisbol no influye tanto para el equipo visitante. De hecho, hay equipos que han clasificado a los playoffs y han tenido mejor récord como visitante que como home club. En cambio, en el baloncesto y en el fútbol, el fanático influye muchísimo contra el equipo visitante. Sí, el juega un papel increíble, la algarabía. Y tanto en el fútbol como en el béisbol, el celebrar la interacción del público con el jugador que anota o que da el cuadrangular, pues es muy significativo, ¿eh? Sí, pero es que la presión, lo que te quiero decir, que la presión que siente un deportista en una cancha de fútbol, un futbolista, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo jugar, como dijo nuestro amigo periodista, en el Maracaná ante 200,000 personas, que mira, esa fue una hazaña lo que hizo Uruguay. Y en el baloncesto pasa lo mismo, Los Ángeles Lakers se hacen fuertes en casa, es casi imposible ganarle. Un ejemplo que te estoy dando. Pero en el béisbol no pasa eso. En el béisbol el público no influye tanto como en esos deportes. Bueno, yo difiero bueno, tú estás hablando con datos estadísticos, yo estoy hablando Claro, quizá, los números no mienten. exacto, pero llega un momento dado en que la fanaticada influye algo, aunque sea poco en el equipo local, porque tú sabes que los ánimos se realzan cuando te están aupando, no es lo mismo cuando tú estás y prácticamente tú eres el enemigo. A todo lo que tú haces puede ser abucheado. Y entonces diría yo que en los momentos apremiantes, la fanaticada le paga su factura al equipo visitante. Bueno, Yo te voy a dar un ejemplo, escúchame, Héctor, yo te voy a dar un ejemplo, rapidito. José Altuve, uno de los que es acusado del robo de señas, tuvo mejor promedio en el 2017, mejor promedio en la carretera jugando de visitante que en su casa. Dio más hit como visitante que en su casa. Entonces, es lo que te quiero decir, que el público realmente, obviamente, influye, pero no influye como en otros deportes. Bueno, en realidad los números hablan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú vas a la liga, por ejemplo, invernal aquí en el país, un partido Licey Águila en Santiago, el público se mete tanto en el juego que influye. Y es como decimos en el argot popular, que el jugador se aprieta. Y es lo mismo que mencionaba Alberto de jugar en el Maracaná, con 200,000 personas voceando, el griterío, pues cualquiera se intimida. Bueno, yo pienso que, bueno, cada quien de nosotros los que estamos aquí tenemos nuestros puntos de vista. Y yo pienso que es algo complejo el poder ver de que la afición fútbol, béisbol, básquetbol puedan ser influyentes en ese sentido. Y sí, realmente pueden influir en ciertas características. Una de ellas sería la presión que puede existir, porque digamos aquí la misma situación pasa en el fútbol cuando se es local. ¿Ya? Cuando se es local se trata la manera de presionar. Lamentablemente, aquí en nuestra localía es de hablar malas palabras, de tratar la manera de sacar de quicio al jugador, diciéndole malas palabras o palabras obscenas, sacándole el 10 de mayo y un montón de cosas. Entonces sí, tal vez influye. Ahora yo les digo en la complejidad en este sentido, siento que es un poquito irresponsable la situación en que se quiera tener el esto de poder estar en conjunto. Si bien es cierto, se quieren tomar ciertas medidas sanitarias, pero recordémonos, y algunos ya tocamos el punto en ese sentido de las celebraciones. Digamos aquí, en Guatemala, lo que se quiere ver es, digamos así como decía Alberto, aquí está un poquito aquello de que si se quiere dejar entrar a periodistas o no. Todavía he estado en pláticas de esa situación y cuántos periodistas van a entrar, pero vamos a la situación esta de que
le huimos al contacto, mayormente entre personas. Se dice que los fluidos hacen ver de que ahí hace el contacto del virus. Entonces, lógicamente, por ende, si ya nos dimos cuenta, no sé cómo vayan a jugar el béisbol, no sé cómo vayan a jugar ahorita la NBA, pero ahorita en el fútbol se dio la situación esta. Yo hasta en un momento me imaginé que ¿cómo se llama? Que los jugadores, erróneamente imaginé que los jugadores iban a jugar con mascarilla. ¿Entienden? Por la misma situación, porque de todos modos, el hablar, el gritar, el pedir el balón o hacer algo con la boca, se expande lo que es la saliva. ¿Me entienden? Aparte de eso, el sudor, el querer, en el fútbol hay mucho contacto en ese sentido. Pero eso es una locura. Supuestamente, correr en el fútbol con una mascarilla es una locura. Ponte una mascarilla y trata de correr para que tú veas, no puedes respirar. Sí. Yo sé, inclusive es antihigiénico, porque aquí nos han dicho que solamente un tiempo, no menos de 3 horas, se puede usar una mascarilla y ya se tiene que desechar, lógicamente. No, yo solo hacía un punto de vista en ese sentido, por lo mismo, ¿ya? Porque como les digo, se mira algo complejo de que le huimos a la situación de lo social, de la gente de la calle, pero dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del ámbito ya del juego, pues vamos a tener roces, se tiene roces, se grita, gritamos cerca, y lógicamente un jugador no va a venir a gritar y a taparse la boca, eso es mentira. Sí, Hablemos Juan, de lo que es pero hay algo, en los protocolos se estima de que los jugadores, las personas que intervengan en los diferentes tipos de juego, en las diferentes disciplinas, mantengan un protocolo y se aíslen lo más posible del mundo en general, para así ellos proteger a los demás. Es decir, ellos sí van a continuar hablándose, van a continuar voceándose, pero como ellos están aislados, por lo menos en el básquetbol, ellos van a estar todos en un mismo lugar. La probabilidad de que se infecte alguno es si se rompe el protocolo. En el béisbol también se les pide a los jugadores que si van al estadio vayan cambiados, listos para jugar, que no se duchen, como decía, no recuerdo, creo que fue Alberto, que no se duchen en el estadio y ese tipo de cosas. Y guardando ese protocolo, yo creo que la probabilidad de contagio disminuyen a un gran %. Es que todos los deportes en equipo son de contacto, son de roce. El fútbol, la discusión, en el béisbol igual, una discusión con un árbitro, hay saliva, hay sudor. Entonces, por más protocolo, tú no puedes evitar que celebren un gol o que discutan. Pero vamos a ver algo bien extraño en esta ocasión. Quizás en el transcurso de la temporada de béisbol podamos ver un jugador expulsado por ir a discutir con un árbitro sin mascarilla, porque creo que en el protocolo de béisbol, si un manager quiere ir a reclamar algo a un árbitro, debe de tener su mascarilla puesta, si no puede ser expulsado. Pero Al igual es igual que en el fútbol, vamos a sacar una tarjeta amarilla porque me hablaste cerca, por ejemplo. Exacto, eso sería medio raro. Pero ¿saben una cosa, muchachos? Ustedes se ponen a ver y el béisbol es el único deporte donde el contacto con los otros jugadores no es tal. Porque cuando están a la defensiva están separados todos. Cuando tocan al jugador en las bases lo tocan con un guante. Hay distancia entre el catcher, el bateador, el pitcher. Pero hay celebraciones. Hay celebraciones, claro, hay celebraciones, exactamente, eso es otra cosa. Y también los dugouts son más pequeños. Exacto, pero la diferencia con el baloncesto, por ejemplo, es que son juegos de contacto, igual que el fútbol, es un juego de contacto donde los jugadores se están golpeando a cada rato. Bueno, sí, eso sería... Habrá que ver el desarrollo de esos deportes. Bueno, el fútbol ya está en Europa, se está desarrollando con normalidad, pero habría que ver el desarrollo a futuro. ¿Qué tanto pueden exponerse los jugadores? Hasta ahora no he leído en ningún lugar que haya habido algún tipo de contagio de jugadores profesionales de las ligas europeas. No sé, Alberto o Juan, que son los especialistas en esa área, si tienen algún tipo de información en esa línea. No, en lo que a mí respecta, no. Acá en Uruguay, desde que se interrumpió el fútbol,
no tenemos versión ni tampoco experiencia alguna de algún contagio de un jugador por estar en contacto con otro, al estar parado todo. Y hay jugadores uruguayos que sí, en el extranjero han contraído el virus, pero también en forma totalmente ajena al fútbol, porque estaba todo parado. Y bueno, con alguna aproximación a alguien que tenía el virus, seguramente se contrajo el virus, pero no en forma colectiva, por participar de un entrenamiento, porque fíjense que las fases protocolares recién ahora se están permitiendo partidos amistosos, por lo menos acá en el Uruguay. Cuando empezaron los primeros entrenamientos, hace un mes y algo, los jugadores hacían simulacros de paredes, de autopases con objetos contundentes y fijos. No se podían pasar la pelota a un compañero a otro, por ejemplo. Y sin embargo eso se fue sorteando y ahora está permitido, ¿sí? Los partidos amistosos, que es otra de las fases previas al reinicio del torneo, que insisto una vez más, va a haber el 8 de agosto realidad la reapertura del fútbol uruguayo. Pero reitero, ante la duda, no conozco ningún caso de que haya algún tipo de contagio, algún tipo de positivo en un entrenamiento o en un partido amistoso que hasta ahora no se ha dado. Yo en lo personal tengo una opinión un poco reservada de este reinicio. Como aquí estamos en el invierno, como yo les había dicho, y hay temperaturas muy bajas aquí en el Cono Sur, la semana pasada tuvimos bajo cero varios días, eso potencia el virus. Entonces yo planteé en una columna que teníamos en la página de la Red Deportiva, si era conveniente reiniciar el fútbol ahora y no esperar a que el clima sea un poco más benévolo. Vamos a arrancar no en el mejor escenario, vamos a arrancar cuando hay un importante rebrote del virus a nivel nacional. Y eso es un riesgo. Cuando estamos de a poco liberando, digamos, esas cadenas que tenían los quehaceres y todo el trabajo previo de los entrenamientos, de los equipos de fútbol, bueno, de a poco fuimos soltando, se fue complicando el panorama y hasta ahora no hemos dado marcha atrás. Hay que ser muy claros. Si llega a dar un jugador positivo, ya ese equipo no juega más. Está ese riesgo también. O sea, ese equipo hay que sacarlo del campeonato porque todos los compañeros, los técnicos, todos los asistentes tienen que estar 14 días en cuarentena. Ese equipo no juega más. Entonces son los riesgos que hay con la reapertura, digámosle así, de algo que, bueno, yo entiendo que el show debe continuar, una frase tan manida, ¿no? Que por el tema del dinero, los derechos de televisión, las empresas que tienen los derechos presionan, hay contratos por determinada cantidad de partidos en el año y se tiene que cumplir. Un poco también va por ese lado el reinicio, ¿no? Y no porque realmente estemos fuera de una zona de riesgo, a pesar de lo bien que se ha tratado el tema hasta estos días por el tema del virus. Alberto, quería compartir algo contigo, disculpa, con lo que estaba hablando nuestro amigo de Guatemala, ¿verdad? No sé si tú compartes esta opinión conmigo. En Guatemala está pasando lo que pasó en Venezuela en los años 80-90, que había mucha rosca, ¿verdad? Y solamente eran llamados a la selección los hijos de los empresarios, los hijos de el amiguito que juega bien, pero no se llevó o no se sacaban los jugadores de los barrios, de las barriadas. Y eso sucedió luego en Venezuela, luego de que Omar Pastoriza tomó las riendas de la selección de Venezuela, que en paz descanse, el argentino, y a su vez Richard Páez. Cuando Richard Páez revoluciona el fútbol venezolano, ¿verdad? Donde saca jugadores de los barrios, los lleva al fútbol sucedió todo lo que ha sucedido con Venezuela. No sé si recuerdas el centenariazo cuando Venezuela le ganó a Uruguay allá. Estuve presente. Me tomé 3 copas de vino tinto ese día. Amarguísimo fue. Pero fue amarguísimo ese vino. Oye, sí, y eso le ha cambiado la cara al fútbol. Tú ves ahora en Venezuela, antes cuando jugaba Luis Mendoza, ¿verdad? Era el único jugador en su equipo en Venezuela y los demás eran todos extranjeros. Hoy en día, Venezuela después de Uruguay, después de Argentina y Brasil, Venezuela es el país que más exporta futbolistas y eso lo puedes ver tú reflejado ahora cuando tú ves a un Salomón Rondón, cuando tú ves a un Soteldo, cuando ves esa gran cantidad de jugadores. Y yo creo que en Guatemala tienen que hacer eso, sacar los jugadores de las barriadas. Mirá, acá en el Uruguay sucedió totalmente lo contrario. Acá el fútbol siempre fue un deporte de arraigo muy popular. O sea, las clases bajas fueron
lo que realmente aportaron a la verdadera historia y rica del fútbol uruguayo, y hasta gloriosa se podría decir la historia, pues fueron las clases sociales más bajas las que trascendieron, y prácticamente acá el hijo del empresario, el hijo del dirigente, el hijo del contratista, acá no trascendió nadie de ese tipo. Acá los jugadores vienen del potrero, como decimos nosotros, vienen de los barrios, vienen del interior del país, de gente humilde. Acá la cuna de un Luis Suárez era de gente trabajadora, igual que Edison Cavani. Acá el único jugador, digamos, de clase media, acomodada, que ha dado en los últimos tiempos ha sido Diego Forlán. Diego Forlán es nacido y criado en un barrio residencial de Montevideo como Carrasco, que tiene sus mansiones. Es el único jugador, digamos, de clase media para arriba. Pero el resto, el 99,9% de los jugadores uruguayos, son todos de extracto social muy bajo, de clases muy humildes, que han trascendido, que han derrotado a esa pobreza gracias de la mano del fútbol. Lo que sí hubo en la década del 90, que nos llevó a una gran crisis futbolística, eran los comerciales, los negociados, por decirlo de alguna manera, del rey de los contratistas del Uruguay, que es el señor Francisco Paco Casal, que si vos no eras de la casta de él, no jugabas en la selección. Y cuando vino Luis Alberto Cubilla a dirigir la selección nacional y se encontró con esta realidad, él no quería traer jugadores más del exterior, no quería más repatriados, quería darle la oportunidad a los jugadores que tenían hambre de gloria que estaban en nuestro medio. Que vamos a ser convenientes que no calzaban los puntos esos jugadores de la calidad de los que estaban jugando en España e Italia en ese momento. Pero había hambre de gloria, cosa que no tenían los otros. Los otros eran jugadores aburguesados, que habían que, un poco más, si los convocaba la selección uruguaya, renegaban de venir por temor a perder su puesto en el equipo donde estaban jugando. Eso pasaba en la década de los 90 acá en Uruguay. Y todo eso, y ahora vamos a nombrarlo por primera vez en la noche, al maestro Oscar Washington Tabárez, que fue el gran responsable de que esta realidad cambiara, de inculcarle al jugador de fútbol el amor a la celeste, de la gloria que tiene esa camiseta cargada, el del sentido de pertenencia, de pertenecer a una selección nacional, cosa que se ha metido en la cabeza del jugador de fútbol y hoy por hoy desea el jugador uruguayo defender a la selección, y prácticamente eso va también un poco con la idiosincrasia del jugador uruguayo. Hay que quitarse el sombrero, Alberto, hay que quitarse el sombrero con el profe Tabárez. De verdad que ha sido un revolucionario, no solo en Uruguay, sino a nivel continental. Sin dudas. Acá es muy cuestionado Tabárez por su forma de jugar, por su esquema conservador. Pero hay que reconocerle, si yo soy uno de los críticos de Tabárez, no me gusta cómo plantea los equipos y los partidos a veces Tabárez, pero lo que sí hay que reconocerle, sí, es esa organización, es ese espíritu, es esa docencia que ejerció sobre los jugadores y sobre la reestructuración de una selección nacional que lo ha sacado de ese ostracismo padecido en la década del 90 para colocarlo en los primeros planos mundiales, hoy reconocido por todo el mundo, de lo que ha logrado Oscar Washington Tabárez con la selección uruguaya. Antes, prácticamente a Uruguay le daban 70, 80 mil dólares por partido. Ahora, el caché de Uruguay no baja de $1 millón prácticamente cuando se presenta en el extranjero. De ahí para arriba es lo que se cobra. Y eso fue gracias a Tabárez, a esa impronta y a esa nueva filosofía que le ha dado al fútbol uruguayo, sobre todo a la selección nacional, que es una historia aparte, es una isla, es el oasis en el desierto de este empobrecido fútbol uruguayo, la realidad de la selección nacional, que no tiene nada que ver con lo que es el fútbol de aquí. Un fútbol endeudado, un fútbol semiprofesional, un fútbol empobrecido, un fútbol que no tiene recursos, que vive permanentemente, como ustedes lo han dicho, dando jugadores al planeta, porque si no los clubes no subsisten. Y gracias a Dios tenemos esa... ¿Estás hablando del fútbol uruguayo? ¿Estás hablando del fútbol uruguayo o estás hablando del fútbol venezolano? Porque eso es lo mismo que pasa en Venezuela. Claro, pero es que toda América Latina es así. Las clases sociales son las que nutren, sobre todo las más populares, de jugadores de fútbol a los distintos clubes, y según la mano, según la filosofía, según el estilo de conducción que tengan esas instituciones, bueno, es ahí donde van a trascender como jugadores de fútbol. Acá hay varios equipos, como Danubio, como Defensor Sporting, que han sido grandes generadores de juveniles que han dado gloria al fútbol uruguayo. Por ejemplo, Danubio le ha dado al mundo
jugadores como Rubén Sosa, le ha dado al mundo jugadores como Javier Chevantón, como Rubén Polillita da Silva, como Edison Cavani, que ahora está triunfando en Europa. O sea, no fueron jugadores surgidos en las canteras de los equipos grandes del Uruguay. Son equipos menores que le han peleado para los grandes y que le han ganado la cara y le han dado vueltas olímpicas en el campeonato uruguayo. Lo mismo que Defensor Sporting, que son los dos equipos que yo les decía hoy al principio, vienen quizás unos escalones más abajo de los grandes, pero que tienen esa cantera de generación permanente de jugadores y prácticamente siguen exportando realmente en números envidiables para lo que es el fútbol mundial. Y vaya, no sé, uno busca en el mapa jugadores uruguayos, creo que hay hasta en el Himalaya. Muchachos, mire, yo me tengo que despedir, Alberto. Sí, Héctor, no. me tengo que despedir porque no tengo Antes de- baterías. Se fue la luz, no tengo batería. Antes, ya vamos a despedirnos todos, porque ya tenemos 1 hora y pico y Alberto ya son las 11 de la noche. No, pero por mí no hay problema. Juan es el que va Por mí no hay mejor, que tiene problema. 2 horas menos. Juan ya está en las 8 allá. Acá son las 11:15 de la noche acá. Vamos a despedirnos agradeciendo el tiempo de todos, pero quería antes de despedirnos que cada uno repitieran sus nombres, sus medios, su país y volvernos a reunir el próximo miércoles, si le parece bien. ¿Qué dicen? Sí, está bien. Está bien. Bueno, pues de antemano, pues muchas gracias, Héctor, por la invitación, porque tengo entendido que fuiste tú el de la idea esta en este sentido, o no sé si alguno de los que Sí, estamos acá, exacto. de los otros invitados. Gracias por la invitación, pues es algo especial el poder estar, pues ahí sí platicando de lo que sucede en nuestros países. Recordémonos que Latinoamérica es muy grande, recordémonos que hay muchos países que hablan de fútbol, que hablan de béisbol, que hablan de básquetbol, pues igual el conjuntarse en ese sentido es algo muy natural hasta cierto punto y que nutre los conocimientos de cada uno de nosotros. Como decías tú, Héctor, pues cada quien, ahí sí cada quien en su mangal, se dice por acá en ese sentido, ¿no? Stalin con la situación de lo que es el béisbol y el básquetbol, Johnny la misma situación y Alberto, que ahorita yo lo catalogo como un maestro en ese El sentido. maestro Allá en Alberto, Uruguay, sí, no sé el qué maestro. tanto sepa. No sé qué tanto sepa más del fútbol a nivel latinoamericano o mundial en ese sentido, pero sí se ve que está empapado en el tema. Y yo pienso que si seguimos en este término, cada quien vamos a aprender de mucho de nosotros en ese sentido. Yo creo que viendo la situación en ese sentido, entre Héctor, Alberto y Johnny, pues está casi la experiencia. Ahora, inclusive yo un poquito más en ese sentido a comparación de Stalin, porque Stalin lo miro muy joven, pero siempre con aquello de estar anuente y aquello de empaparse de lo que nos gusta en ese sentido. Gracias por la invitación, Héctor. Estoy a la orden y pues vuelvo a recalcarles, mi nombre es Juan Libardo Orozco y soy de Guatemala. La radio que tengo ahorita se llama Radio Virtual. La radio no es específicamente de deportes ni nada por el estilo, pero sí se van a tener ciertos programas en ese sentido para poder manejar diversidad de deportes. Yo estoy manejando con otra persona el poder sacar un programa específicamente los fines de semana. Va a ser el domingo específicamente, en donde pues se va a ver la situación de todos los resultados del fútbol casi a nivel mundial, ¿verdad? Porque se necesita ver la situación de los resultados, pero mientras ahorita no podemos hacer mayor cosa, pero sí se está en un proyecto de que se va a hacer los fines de semana, que es el día domingo, estrictamente de lo que es el fútbol. Claramente también se va a tocar un poquitito de cada deporte, porque siempre es importante, pero como se dice, el fuerte de nosotros es el fútbol hasta cierto punto. Gracias, Héctor. Gracias, Alberto. Gracias, Johnny. Gracias, Stalin, por la amistad. Estamos a la orden. Creo que ya tenemos un grupo ahí. Podemos interactuar en ese sentido. Y pues cualquier cosa estamos a la orden, ¿no? Mucho gusto. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, Juan. Alberto. Bueno, me toca a mí. Bueno, en principio, Héctor, agradecerte enormemente esta posibilidad de
de comunicarme con todos ustedes. Ha sido realmente un gusto. No me molesta en lo más mínimo la hora. Estoy sin trabajar por este problemita que estoy teniendo en la rodilla. Estoy certificado médicamente. Por eso no tengo que madrugar. O sea, estoy bien abrigadito acá en casa. No hay problema. No es molestia ninguna. Al contrario, es un placer estar en contacto con todos ustedes, aprender de nuevas experiencias, hablar un idioma en común, aparte del castellano, que es deporte. Y estoy enteramente a las órdenes. Les reitero mi nombre, yo soy Alberto Avellaneda, de acá de Montevideo, Uruguay. Pertenezco al equipo periodístico de la Red Deportiva, un equipo que tiene como cabeza de emisión a 2 radios en el norte del Uruguay, en la ciudad de Rivera, fronteriza con Santana do Livramento de Brasil, Radio Internacional, 1480M y 94.5 FM, el Grupo Internacional, que son los que encabezan la Red Deportiva, y después una serie de emisoras en todo el territorio nacional y alguna más en Argentina que nos retransmiten para toda la colectividad uruguaya, que es bastante grande, del otro lado del Río de la Plata. Ese es el medio para donde estoy cumpliendo funciones. Realmente es un honor estar en contacto con ustedes. Espero que se repita en un tiempo no muy lejano. Me acabo de enterar que todos los miércoles hacen Todos los miércoles, sí. Así que vamos a estar gustosamente, bueno, seguir aportando información, opiniones. Y bueno, déjenme una pequeña licencia nada más, porque les agradezco mucho, pero es demasiado el mote de maestro, ¿no? A mí me da gracia eso, porque realmente uno lo que transmite es experiencia, y es la experiencia de vida lo que le da el conocimiento a uno y el poder generar, transmitirle a todos ustedes lo que uno ha vivido, las impresiones que uno tiene de eso que vivió, para quizás enriquecerlos a ustedes de cosas que quizás ignoran y despejarle las dudas con respecto a eso. Y una pequeña anécdota chiquita. Yo hace algunos años dejé mi rol de periodista. Yo estaba cumpliendo funciones de secretario de prensa a la Asociación Uruguaya de Fútbol, del fútbol femenino. Y como era periodista, me llevó un dirigente amigo a que yo cumpliera esa función. Bueno, terminé siendo el presidente del Consejo de Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que se pelearon todos los dirigentes, se fueron todos y me dejaron a mí. Aquí que tuve que presidir una delegación a un sudamericano femenino en Chile en el año 2009, un sudamericano sub-17. Y como he sentido por acá, los países del Pacífico y Centroamérica estilan decirle a directores técnicos o altos cargos de las delegaciones profesor. Acá no se estila, acá el profesor es un docente, un catedrático, a nivel universitario o a nivel de colegio, secundario. Profesor es una palabra que nosotros no usamos para los directores técnicos o los jerarcas de una delegación. Pero me dio gracia que en Chile, cuando llegamos al aeropuerto, nos esperaba un ómnibus, camionetas, policías en moto, nos iban abriendo el tránsito, y realmente una cosa que era insólita. Cuando llego al hotel, un poco más que alfombra roja, zona de exclusión, y sale un tipo y me dice: profesor, venga por acá, profesor. Profesor, yo, profesor, por favor. Yo le decía al preparador físico que tenía la delegación: si este muchacho se entera que yo trabajo, aparte en una radio que es medio a pedal, y encima que trabajo en industria láctea, quebrando hielo con una barreta en la cámara donde depositan los helados, me va a decir profesor y todo. Así que bueno, muchachos, un gran abrazo para todos, y estaremos en contacto. Cuando ustedes lo dispongan, estoy íntegramente a sus órdenes. Perfecto. Johnny Fragiel. Me despido. Muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Estaremos todos los miércoles a las 9 de la noche. Yo soy Johnny Fragiel de NTI Radio. Alberto, uno se enriquece contigo, con tu sabiduría en el fútbol, también con Juan, con el muchacho del baloncesto, que no recuerdo el nombre. Stalin. Stalin. Se ve que sabe mucho de baloncesto, mucho de béisbol también, como todo buen dominicano que sabe mucho de baloncesto y de béisbol. Y bueno, humildemente por acá yo me despido. El teléfono ya está diciéndome chao. Y será hasta el próximo miércoles, muchachos, sin falta, a las 9 de la noche. Perfecto, Johnny, muchas gracias. Stanley, creo que está por ahí también. Sí, muchas gracias por invitarme a la plataforma. Espero poder aportar y aprender, porque como decía Juan, soy quizás el más joven, pero eso no quita de que tenga el deseo de aprender, de buscar, de escudriñar informaciones para compartirla con cada uno de ustedes y de las personas que nos escuchan.
un grato placer. Me gusta mucho. Conozco muchas personas de Uruguay y he escuchado un poco sobre el fútbol de allá, pero como no tengo esos conocimientos ahora con Alberto, con Juan, creo que voy a aprender mucho y también las informaciones que yo pueda conseguir y compartir con todos ustedes. Se despide de ustedes Stalin Gómez. Un placer, Stanley, y Juan, y Alberto, y al mismo Johnny Fragier. La idea, como ya dijimos, surgió para aprovechar la tecnología, aprovechar la facilidad del Internet y lograr reunir a un grupo de talentos de diferentes países para hablar de deporte, no solamente de fútbol, sino de todo el deporte en general. Como Juan propuso, tertulia deportiva, simplemente hablar de deporte, hablar de resultados, de cómo estamos viviendo la situación mundial y compartir y enriquecernos entre todos de los conocimientos de cada uno en un deporte que uno no domina o en la experiencia en sí, que siempre es enriquecedora. Señores, buenas noches y se agradece. Y Alberto, se le quedó lo de maestro. Excúsenme, pero me quito el sombrero. Buenas noches. Un abrazo grande y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Feliz noche. Chao, chicos, Igualmente, cuídense. saludos a todos.